para que si otros hermanos vienen, pues se van ubicando en la parte de atrás. Qué bueno es Dios, sean bienvenidos. Nos gozamos estar esta mañana acá y recibir la palabra del Señor. Bienvenido, bienvenido. Gracias, bendito Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Qué bueno es Dios. ¿Está preparado? ¿Está listo para lo que el Señor quiere hacer? Ayer el Señor nos hablaba de una manera muy preciosa. Yo creo que estamos en un tiempo extraordinario. Estaba yo leyendo el libro de Oseas, si no estoy mal, donde dice la palabra del Señor que después de 2 días, al tercer día nos resucitará. Y entonces fíjese que es importante ver esto, porque dice que nosotros vamos a proseguir en conocerle. Y el anhelo y el deseo y el hecho de proseguir en conocerle y el anhelo de querer conocerle, dice Oseas que entonces el Señor vendrá como esa lluvia temprana y tardía. Se lo quiero leer literalmente para que vea el pasaje. Ese libro de Oseas, dijo, por favor, solo denle vuelta acá. Dice Oseas capítulo 6, versículo número 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Y usted sabe que nosotros estamos viviendo el tercer día. Estamos prácticamente habiendo terminado el segundo milenio para entrar en el tercer día de Dios. Y dice que en ese tercer día viviremos delante de Él. El día 3 es un día de resurrección. Y entonces nosotros estamos en un tiempo de resurrección. Y ayer decía nuestra madre espiritual, la profeta Pati, decía cuán importante es entender tu tiempo y saber que es el tiempo anhelado de una lluvia. Y dice el pasaje todavía, versículo número 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos anhelamos conocer a Dios? ¿Y cuántos anhelamos proseguir en conocerle? Mire, esa debe ser la actitud que nosotros tenemos que asumir. Dice la palabra de Dios, y conoceremos. Pero quiere decir que entonces ese conocimiento no queda ahí, sino que dice, y proseguiremos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con este ministerio. Que cuando lo conozcamos, que prosigamos en conocer a Jehová. Porque, oiga, como el alba está dispuesta a su salida. Es decir, ¿quién puede detener al alba? Nadie. Verá, uno a veces se recuesta ya en horas de la noche y uno dice, bueno, quisiera que la noche se hiciera más larga. Pero cuando usted mira, viene el amanecer, ya la luz entra por tu ventana. Y entonces, ¿quién podría detener eso? Entonces dice que el Señor está dispuesto como el alba. Y yo creo que es un nuevo día, es un nuevo amanecer, es un nuevo tiempo. Y entonces, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces yo creo que este tiempo que estamos acá, de este retiro, es un tiempo de siembra. Dice la palabra del Señor que así como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra, así vendrá a nosotros el Señor. ¿Está dispuesto usted? ¿Está usted con un corazón abierto? Porque sabe que el Señor quiere manifestarse con gran poder. Aleluya, dele gracias al Señor. Dele un fuerte aplauso, Señor. Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Vamos a dejar el tiempo. ¿Cuántos bendecimos la vida de nuestra madre espiritual? ¿Cuántos la bendecimos? ¿Cuántos estamos contentos de estar en este retiro? Dale fuerte el aplauso, Señor. Qué bueno es Dios. Gracias, papito lindo. ¿Cuántos la bendecimos, hermano? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la unción profética que tú has puesto. Gracias por el corazón de madre. Dice la Biblia, entonces yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Señor, y hoy más que una profeta tenemos una madre en esta casa. Y nosotros reconocemos la unción y el llamado
y el Espíritu de Dios que tú has puesto en ella. Gracias te damos, recibimos desde ya esa palabra y declaramos el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, Madre. Gloria a Dios, amén. Qué bueno es tener fans. Bendiciones. Es un privilegio para mí poder estar acá con ustedes para compartir la palabra del Señor, amén. Yo creo que el tiempo de la lluvia temprana, de la lluvia tardía, es un tiempo de siembra, amén. Definitivamente nosotros tenemos que estar dispuestos a sembrar sin cansarnos de hacerlo, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde, no detengamos nuestra mano porque no sabemos qué de eso tendrá su fruto, amén. Así que, amado hermano, yo quiero pedirle que me acompañe orando. Yo pienso que siempre debemos de clamar a Dios antes de compartir la palabra y de escuchar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, Dios, en esta hora, Señor, disponiendo nuestro corazón, abriendo nuestra mente, Padre Santo, permitiendo que tu Santo Espíritu implante en nuestro espíritu tu palabra. Amado Dios, que la siembra, Padre, de esta mañana fructifique en nuestros corazones, que son buena tierra declarada por Dios, tierra fructífera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma el tiempo, Padre, toma tú el control de los aires, amado Dios, que el enemigo de nuestra alma, Padre, que reina en los aires, ahora sea atado, ligado en el nombre de Jesús. Reprendo, Padre Celestial, todo espíritu que se opone al pleno conocimiento tuyo. Y declaro, Padre, que en esta oportunidad tu Santo Espíritu, amado Dios, nos habla a través de tu palabra, y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Así que vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, 1 hora. Oigan, 1 hora. Vamos a hablar acerca, el día de ayer estuvimos hablando de la siembra, las condiciones para sembrar. Hoy vamos a compartir acerca de los enemigos de la siembra y los enemigos del grano. Usted me dirá, pues es lo mismo, casi podríamos decir que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque el enemigo de la siembra es el enemigo que se manifiesta en la vida de los sembradores al momento de accionar para sembrar. Acuérdense que ayer vimos que era la siembra, no voy a repetir porque creo que ya todos lo saben. Sin embargo, cuando hablamos de los enemigos del grano, estamos hablando del enemigo de la semilla. Entonces es algo similar pero diferente a la vez, amén. Así que vamos a tomar algunos versos de la palabra. Ayer mi hija me decía, algunos versos no los dijiste y por eso nos perdíamos, así que voy a tratar de decirlos en esta oportunidad. Y vamos al libro de Mateo capítulo 13, verso 3, 4, y dice la palabra del Señor: he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Amén. Vamos a ver uno de los primeros enemigos de la siembra. No estoy hablando del grano, de la siembra. En el tiempo de Israel, les comentaba el día de ayer, había muy pocos caminos. Realmente las veredas como nosotros las conocemos no eran caminos verdaderos como los conocemos actualmente. Sin embargo, cuando los romanos entraron y tenían que hacer sus veredas en medio de las parcelas sembradas, permitían que pequeñas veredas, me imagino yo que tal vez era del ancho de estos y mucho o tal vez menos, porque era única y exclusivamente para que caminaran las personas en medio de ellas. Estas veredas y caminos se trazaban a veces en medio de las parcelas de los dueños que sembraban en ese lugar. Es para que usted tenga una idea por qué el Señor utiliza esta parábola para explicar acerca de la siembra. Entonces, aquí dice que sembrando parte de la simiente cayó junto al camino. Recordemos lo que aprendimos el día de ayer.
y es acerca de la siembra. Usted sabe que el sembrador tenía que ir derecho, caminando recto, no podía voltear para un lado ni para el otro, y tenía que ir dejando la semilla en los surcos que estaban abriendo sus bueyes a través del arado. Pero obviamente, como no podía ver, era probable que en algún momento la semilla para ser sembrada cayera en los caminos. Entonces dice la palabra del Señor que las personas tenían que caminar por esos caminos, por lo tanto no era permitido que se sembrara ahí, y si alguna semilla caía ahí, es obvio que era perdida de manera inmediata. Estas veredas que estaban cedidas para el uso público según la costumbre antigua atravesaban la tierra de un labrador, y estas veredas no tenían cercas, porque ahora nosotros sabemos que un camino tiene cerca. En aquel tiempo los caminos no tenían cercas, simplemente era un camino abierto en medio de la tierra. Entonces realmente no se sabía en qué momento se podía tirar la semilla y ésta podría prosperar. Recordémoslo para que sepamos que eso es bíblico. Usted puede asistir a Mateo 12:1, Marcos 2:23, o Lucas 6:1. Y ahí nos hablan acerca de cuando Jesús caminó con sus discípulos en medio de una vereda en día de reposo, y ellos recogían ahí las espigas. Le aclaro esto para que usted sepa por qué se utilizaba esto como una parábola para enseñar. Muy bien, cuando el labrador repartía su simiente, algunas naturalmente caían en el camino por todo lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Como no era cubierta por el arado, inmediatamente venían los pájaros, que al descubrirla se la comían de inmediato. Entonces los pájaros acá los vemos como enemigos de la siembra. Ahora usted me dirá, pero los pájaros, claro, si hablamos bíblicamente sabemos que entre los pájaros que menciona la Biblia hay muchos pájaros, muchos tipos de pájaros. Hay águilas, hay halcones, hay avestruces, hay, ¿qué más? Hay un sinnúmero de aves. Sin embargo, aquí se hace referencia a los seres alados. Los seres alados aquí los podemos tipificar de dos maneras. Una de ellas son los demonios, tipo de los demonios. Los seres alados son tipos de los demonios. Pero también lo que yo me voy a centrar acá, porque tal vez hablar acerca de las aves como seres alados, como demonios, tal vez lo va a tocar mi esposo porque me ha estado hablando acerca de eso. Entonces yo voy a tomar otro enfoque acerca de las aves. Y en el caso de las aves estamos aquí tipificando qué es lo que hacemos en nuestra carne. Cuando nosotros sembramos por medio de la carne, podemos hacer dos cosas. Podemos sembrar para la carne, que usted ya sabe que son las obras de la carne, o podemos sembrar por la carne, quiere decir carnalmente, quiere decir dar una aparente buena semilla, pero en nuestro corazón lo que priva es nuestra propia conveniencia. Por eso tenemos que tener cuidado, porque este es un enemigo de la siembra. Podemos aparentar, no, yo soy muy dadivoso, yo ofrendo, yo esto, yo trabajo, yo ayuno, yo predico, yo dirijo los servicios como los propios ángeles, yo interpreto un instrumento, pero como que fuera qué sé yo quién, ¿verdad? Eso aparentemente es una buena siembra, pero realmente no lo es, porque los pájaros están comiendo esa siembra, porque hay doblez de ánimo en el corazón del sembrador. Entonces ese es un enemigo, el enemigo de la siembra. Recordémonos que cuando hacemos las cosas para satisfacer nuestra propia vanidad, cuando hacemos las cosas para lucirnos, cuando nosotros decimos, bueno, a mí no me han dado un privilegio en la iglesia y a mí el Señor me usa, cuando nosotros no somos capaces de sentarnos como usted se está sentando en esta oportunidad a escuchar a una mujer que por primera vez conoce quizás, o que la conoce desde hace bastante tiempo, pero igual es una mujer X, y usted tiene la humildad de sentarse y escuchar la palabra del Señor, está permitiendo que la palabra
sea sembrada en su corazón para que fructifique. Sin embargo, si usted está sentado ahí, aparentemente vino al servicio, está compartiendo con todos los pastores, pero en su corazón usted dice, no, esta viejita que me va a estar enseñando a mí, ya todo eso yo ya lo sé. No, si yo me pudiera parar ahí y hacerlo mejor que ella. Eso existe, obviamente aquí no, pero existe. Entonces esas siembras no son buenas, porque uno está sembrando y permitiendo que la siembra sea realizada en la carne. ¿Estamos de acuerdo con ese? Muy bien. Entonces, cuando también nosotros sembramos, pero tenemos en nuestro corazón envidia, ira, pleitos, críticas, quejas, etcétera, entonces tampoco puede haber una buena fructificación de la siembra. Porque, como les repito, estamos agarrando la semilla y estamos enojados, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Cuando están enojadas y le tienen que servir al esposo, ya vino ya está mi comida, ya está ahí, calentala, ahí está en el horno, no te preocupes, ¿verdad? O al revés, los hombres que llegan y uno en la casa tranquilo, ¿verdad? Feliz de la vida, ungido por el Espíritu, gozoso, y llega el marido que ha tenido problemas en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya vine, servime la comida. No, pero todavía no es hora, servime la comida ahorita. No, pero es que todavía no la tengo lista. Pero mira, ¿qué te estás haciendo toda la mañana? Sin embargo, yo trabajando, fajándome para traer la comida. Hermano, todo eso que se hace con ira y con pleitos no funciona, no sirve. Entonces ese es un enemigo de la siembra. Entonces usted me puede decir, es que yo he sembrado y he sembrado. Sí, pero ¿de qué manera he sembrado? Tenemos que pensar acerca de eso para saber si estamos bien o no. Luego hay otro enemigo de la siembra, y es el sembrar sin convicción. El sembrar sin convicción. Dice Mateo 13, 5, 6, y parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y se secó, porque no tenía raíz. La idea aquí no es la de una tierra plagada de piedras. Déjeme remontarlo nuevamente a Israel. ¿Por qué le estoy usando eso? Porque quiero que entienda por qué Jesús usaba las parábolas, la siembra, la tierra. En Israel la tierra no era tan fructífera como mucha tierra de Chiapas, por ejemplo. La tierra de Chiapas es una tierra fructífera, la tierra de Tabasco es una tierra fructífera, la tierra de mi tierra es una tierra fructífera de por sí, su naturaleza es así. Sin embargo, aquí cuando uno vuela, uno puede ver los árboles son de baja estatura, los árboles son pequeños comparados con los árboles que encontramos en nuestra tierra, y eso se puede apreciar cuando uno sobrevuela acá. Entonces yo les preguntaba por qué eso, y es que la tierra tiene mucha, al fondo mucha roca, ¿no? Entonces hay poca profundidad. Acá se refería el Señor cuando hablaba de esta parábola acerca de la tierra, pero porque no hablaba de una gran cantidad de piedra que cubría la tierra, sino una pequeña capa de tierra y abajo piedra. Entonces cuando se tiraba la semilla y caía en esa tierra, la semilla no podía fructificar, y si fructificaba, su crecimiento era muy pequeño, y cuando venía el sol, entonces esta planta desaparecía. Perdón, en estas condiciones el grano nacía pronto, pero así como nacía, de igual manera moría. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nos habla entonces de lo que nosotros hacemos. Acuérdese que sembrar es hacer algo en beneficio de algo, ¿sí? Entonces, esto nos habla de aquello que nosotros hacemos o damos con gozo, que lo hacemos realmente con mucha decisión. Decidimos buscar a Dios, decidimos ayunar, decidimos escuchar la palabra, decidimos asistir a los servicios, decidimos crecer, decidimos alabar, decidimos adorar, y lo hacemos con gozo genuino en nuestro corazón. Y lo empezamos a hacer de esa manera. Es como esa manera como nosotros sembramos. Sin embargo, esto no tiene raíces. Entonces, cuando viene el sol, cuando viene la prueba,
nos desesperamos y perdemos la siembra que hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Yo he escuchado personas que dicen: mire, hermana, estoy cansada. Tengo 20 años de ser cristiana y 20 años me han dado promesas por medio de los profetas y por medio de la palabra, y han pasado 20 años y no he logrado nada. Hermano, entonces, ¿cómo pasaría a Abraham? ¿Qué le pasaría entonces a todos aquellos siervos que por muchos años les prometieron cosas y no las lograron? ¿O por qué estoy yo todavía aquí a mi corta edad, 55 años? ¿Y qué estoy haciendo yo aquí si yo no he visto el cumplimiento de las promesas del Señor? ¿Verdad? Parte se ha cumplido, pero yo todavía espero más. Pero si perdiera yo el gozo de eso y dijera: no, ¿para qué? Yo mejor, y ahorita me voy a dedicar a la pesca, ¿va? Voy a poner algo ahí, mi negocio, me voy a dedicar a aquellos negocios que ofrecen trabaje hoy poquito y gane mucho mañana, y me voy a dedicar a eso, pues, porque al fin y al cabo ya va llegando mi final, ¿verdad? Ya ahorita me estaba dando cuenta yo que por coqueta traje estos zapatos, y al subir las gradas venía subiendo como que ya no aguantaba las rodillas. O sea, uno se da cuenta de que el cuerpo se va desgastando, hermano. Pero si nosotros perdemos el gozo de sembrar, la fe en nuestra semilla, el creer que Dios es fiel para cumplir sus promesas, en ese momento nosotros estamos perdiendo la siembra que estamos haciendo. Tenemos que tener la fe, la convicción, mantener eso, porque aunque venga el momento de prueba, aunque venga el momento en el cual el sol viene y trata de quemar lo que nosotros sembramos, realmente ese es un momento en el cual nosotros debemos de ponernos sobre nuestros pies y decir: no, Señor, yo sé en quién he creído, yo sé dónde he sembrado mi semilla, yo sé, Padre Celestial, que esa semilla dará fruto y lo dará en abundancia. Amén. Entonces tengamos cuidado, porque ese es un segundo enemigo para nuestra siembra. Amén. Recordemos lo que dice la palabra del Señor: no nos cansemos de hacer el bien, porque al final, ¿qué dice? Cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, hacer el bien es una siembra. Amén. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien engloba un montón de cosas. Engloba vivir de acuerdo a la palabra de Dios, engloba vivir cumpliendo la palabra de Dios, engloba amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, engloba perdonar a nuestros enemigos, engloba bendecir a los que nos maldicen. Mire todo lo que es hacer el bien. Entonces, ¿qué dice la Escritura? No dejes de hacer el bien. Amén. Como dice Eclesiastés: siembra en la mañana, siembra en la tarde y siembra en la noche, digo yo. Siembra a todas horas, porque no sabemos cuándo nosotros recogeremos lo que estamos sembrando. Pero sembrémoslo de buena manera, sembrémoslo con un corazón íntegro, con un corazón recto, sembrémoslo con gozo, sembrémoslo con esperanza, sembrémoslo con fe. Hagámoslo de esa manera y realmente nuestra siembra no perecerá. Volvamos nuevamente a lo que estamos estudiando en esta mañana y hablemos acerca de otro enemigo de la siembra, y es el sembrar para buscar el reconocimiento humano. Mire qué tremendo. Volvamos nuevamente al capítulo que estábamos viendo de Mateo, y dice: y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Déjeme decirle que tanto en Palestina como en Siria crecen unos arbustos que son muy espinosos. Estos arbustos le servían a los israelitas después para arrancarlos y utilizarlos como fuego. Por lo tanto, cuando ellos sembraban, no limpiaban el terreno de estos arbustos, no lo limpiaban. Entonces, algunas semillas caían directamente sobre esos espinos. Cuando caían sobre esos espinos, obviamente no podían fructificar. Amén. Entonces, cuando eso pasaba, no tenían ellos el cuidado de mover esos arbustos de ahí, porque finalmente, después del tiempo, en el tiempo de la cosecha, esos mismos arbustos les iban a servir para ser quemados. Entonces no se preocupaban. Pero como yo le vuelvo a repetir, acuérdese usted que el sembrador siempre echaba sus semillas sin ver dónde. Amén.
Entonces podía ser que alguna semilla cayera precisamente en esos pedregales, perdón, en esos espinos, amén. Y entonces ahí no podría crecer. Esto nos habla de la obra que se hace para el Señor en busca de recompensas monetarias o físicas. Son aquellos hermanos que hacen algo si van a encontrar un beneficio. Siembran si van a encontrar un beneficio de manera inmediata. Son aquellos que quieren quedar bien y ser halagados por los hombres. Son aquellos que cuando los invitan a predicar en un lugar, primero piensan de qué color es el billete que les van a dar. Miran el lugar a donde van a ir y se imaginan cuánto les van a pagar, ¿verdad? Entonces estos aparentemente llegan al lugar y predican, y hasta el Señor los usa, porque el Señor puede usar hasta la burra. Bueno, pero, pero ellos se sienten, bueno, y dicen, mi billetío, ¿va? Mire usted cómo está pasando ahora con los cantantes cristianos. O sea, yo no me aparto que se les tenga que pagar muchas cosas, pues, porque ni modo. Pero ya que usted se imagina que usted quiere traer aquí al grupo XXX, y el grupo XXX le dice que con mucho gusto viene, pero quieren vuelos en primera clase, ¿sí? Quieren que les paguen hasta que traigan a su sonidista, que traigan a toda, ¿verdad? Y que los hospeden en hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Porque ellos no se pueden quedar en el hostal de la esquina, porque no, Dios guarde, pues no, ¿dónde? ¿Verdad? Entonces ellos, ¿de qué importa? O sea, cuando uno los oye y ministran esos cantos tan preciosos, uno es bendecido. Yo no sé si usted es bendecido, yo soy bendecida, pero cuando yo me entero de las cosas que hacen, digo yo, Padre bendito, bueno, yo sigo oyendo la música porque pues sirve de bendición, amén. Pero ¿qué recompensa va a tener esa siembra? Entonces ese es el problema. Cuando nosotros estamos sembrando para encontrar una remuneración externa, para encontrar un reconocimiento de parte de los hombres, estamos sembrando mal. Estamos sembrando para que digan qué bueno, ¿verdad? Cuando nosotros nos paramos y damos testimonio de lo que Dios ha hecho, hermano, mire, es sorprendente escuchar cosas que ustedes mismos pudieran compartir aquí, pero el espíritu con el que usted lo haga va a marcar la diferencia. Amén. Yo puedo pararme aquí y decir, yo he ido a predicar a la China, he ido a predicar a Europa, he ido a predicar a América del Sur, América del Norte, América del Centro, he ido a predicar a las Antillas holandesas, he estado en todos los lugares y he compartido la palabra del Señor, y usted gozarse con eso, pero porque yo lo estoy diciendo con un corazón sincero o no, usted no lo sabe por qué yo lo estoy diciendo. Pero hay quienes se paran y dicen, es que yo he compartido la palabra y he llegado hasta donde ninguno de este lugar ha llegado, y Dios me ha abierto puertas, y Dios me ha bendecido, y Dios ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. No es necesario que todo el mundo sepa que meme, ¿verdad? Sino que Dios lo haga, y si Dios te va a honrar en público, será Dios quien lo haga. Amén. Entonces tenemos que tener, amén, gloria a Dios, tenemos que tener cuidado con ese. Es un enemigo, es el orgullo, la vanidad. Amén. No me diga usted que no padecemos de eso. Lo padecemos todos, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida padecemos de vanidad, ¿verdad? A mí por eso me gusta aquel canto que dice, qué bonita soy, cómo me quiero. Ahí se lo sabe, ¿eh? Pero todos en algún momento podemos padecer ese tipo de situaciones. No quiere decir que estamos exentos, sin embargo, cuando lo empecemos a sentir, sujetémoslo a la cruz, ¿verdad? Aparece el orgullo, aparece la soberbia, aparece la vanidad. ¿Nos cuesta o no? ¿O es fácil? No. ¿Quién le dijo a usted que era fácil? No es fácil, es difícil. Pero recordemos entonces que lo que hagamos para el Señor debe ser hecho con integridad de corazón, con honestidad, para que realmente cosechemos lo que estamos sembrando. De lo contrario, nuestra siembra se pierde. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Y es sembrar en tierra buena. El enemigo de la siembra es hacerlo en una tierra no buena, ¿verdad? Pero sembrar en tierra buena dice, y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30. Los labradores nativos de las tierras bíblicas tienen muy pocas ganancias de la simiente que siembran, porque sus métodos eran primitivos. Por eso dicen ahí que iban sembrando y llorando. ¿Por qué? Porque iban llorando porque les había costado un montón guardar esa semilla durante un año. No sabían si la semilla iba a ser suficiente para ser echada en todos los surcos. No sabían si toda la semilla iba a caer en tierra buena o iba a caer alguna en espinos o alguna en tierra de pedregal. En fin, no sabían si los pájaros iban a venir, se la iban a comer, no sabían. Entonces ellos iban llorando con ese temor en el corazón. Por eso iban llevando la semilla con lágrimas. Sin embargo, hay partes como por ejemplo en Génesis 26:12, en donde nos hablan que Isaac sembró en el sur del Negev y dice que en aquella tierra halló al 100 por uno. Mire qué tremendo. No toda la tierra de ese lugar era árida como la mayor parte del pueblo, de la tierra. Esa tierra del Negev dice que ahí sembró Isaac y dice que cosechó al 100 por uno. Esto nos habla de la recompensa de la siembra cuando se hace en una buena tierra, con un buen espíritu y para la gloria de Dios. Amén. Como nosotros no sabemos cuándo y dónde encontraremos esa buena tierra, no debemos de cansarnos de sembrar. No nos cansemos de sembrar. A veces uno llega a lugares, hermano, donde lo invitan a predicar y uno dice, ¿para qué me invitaron aquí, va? Es la clausura de un colegio y llevaron a todos los güiros. No había dónde tener a los güiros. Los güiros estaban que sale, que entra. La mayor parte de padres inconversos, cuidando a sus hijos, desesperados, y uno parado al frente, diciendo, Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí? A usted no le ha pasado, ¿verdad? Porque usted siempre está contento de ir a predicar donde sea, pero a mí sí me ha pasado. Yo digo, Dios mío, yo con mi mente pienso, aquí qué tierra va, la tierra está llena de espinos, pero Dios en su misericordia, más alguna persona va a quedar la semilla. Entonces ese es otro enemigo, cuando nosotros mismos por nuestra propia mente catalogamos la tierra. Esta es buena tierra, aquí voy a dar mis ofrendas, ¿verdad? Hay gente que hace hasta eso, ¿no? No, yo en mi iglesia no ofrendo ni diezmo. ¿Para qué? Si la iglesia está re bien, ¿para qué? Mejor me voy a las iglesitas de los cantones y ahí voy a dejar mis ofrendas. ¿Y usted quién le dijo eso? ¿Quién le dijo? ¿Verdad? Eso no es así, no es así. Hay gente, hermano, que hacen congresos y se para el congresista ahí y dice, hermano, Dios me habló de que aquí va a venir una persona que va a traer $100. Por favor, los de a $100 se ponen de pie. Mire, usted va a recibir, venga a sembrar, esta es buena tierra, es un ministerio de bendición. Por favor, párese, póngase de pie. ¿Cuántos de $100 hay? Allá veo una mano levantada, por allá veo otra mano levantada. Párense, ¿quién da más? ¿Quién da más? Y sí, dice la gente, ¿verdad? Sí, dice. Y van viendo dónde se saca uno de a $100. No traje, dice, va, solo pesos me reciben. No. Pues depende del cambio, va, a ver si le entramos o no. O sea, ¿por qué? Porque se calcula la tierra por nuestra propia vista, pero Dios es el que sabe dónde hay buena tierra. Como nosotros no lo sabemos, no nos cansemos de sembrar. Amén. Terminamos ahí con los enemigos de la siembra, pero no terminé con mi participación. Ahora vamos a hablar acerca de los enemigos del grano. Mire, ¿por qué le digo que hay diferencia? El enemigo de la siembra que acabamos de ver son los enemigos de la siembra misma, pero son enemigos del grano, de la semilla antes de ser sembrada y en el proceso de siembra. Amén. Muy bien. Veamos acá, tomando también, yo no le voy a dar demasiados versos porque nos vamos a estar regresando a Mateo, y volvamos a tomar a los pájaros. Los vimos hace un momento como
sembrar en la carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora vamos a ver a los pájaros como los enemigos. No les vamos a decir el número 1 del grano, porque no creo que tengan número. Yo pienso que ahí depende, ¿verdad? Pero lo vamos para cuestión de orden, el número 1 sería los pájaros. Los pájaros como enemigos del grano. Fíjese que en el oriente, al igual que en muchas tierras, aparecen las grandes parvadas de pájaros. La parvada de pájaro no es más que un montón de pájaros que vuelan en el cielo y que cumplen con diferentes propósitos. Por ejemplo, cuando allá en Guatemala en este tiempo vuelan las pericas. Uno ve en el cielo y yo me emociono cuando llega este tiempo, porque cerca de donde vivo hay árboles y veo pararse a la cantidad de periquitas, ¿verdad? Y no sé cómo hacen las pericas, pero yo estoy feliz viéndolas, ¿verdad? Sin embargo, los que tienen siembra, Dios mío, se asustan cuando miran esas periquitas, ¿verdad? Yo feliz y otro triste. ¿Por qué? Porque las bandidas pericas bajan sobre el grano y se lo comen, ¿verdad? Claro, usted me diría, bueno, eso es cosa natural. Claro que sí, pero el Señor siempre nos deja una enseñanza en lo natural y nos da la enseñanza espiritual. Amén. Entonces el Señor nos habla acerca de que eso sucede cuando nosotros tiramos la semilla. Si el arado no pasa a tiempo sobre la semilla, o si la semilla cae en las veredas, una de las dos cosas puede pasar, vienen los pájaros y de inmediato se la comen. O sea, los pájaros son tan pilas que miran al labrador poniéndole la yunta al buey y empezando a salir, y ya los pájaros están listos, ¿verdad? Igual son los demonios. Los demonios no nos dejan, hermano. Los reprendemos en esta manera. Pero no nos dejan. Ellos están ahí, mire, se me figura como que fueran buitres. Se me figura como que ahorita viéramos y en esa pared están todos. ¿Conoce a los buitres, verdad? Sopilote les decimos nosotros allá. ¿Los conoce o no los conoce? ¿Qué le parece ese pájaro? Es feíto, ¿ah? El pescuezo todo arrugadito, gris, encorvado, las alas negras y el pico así. Imagínenselos ahí. Esos son los pájaros enemigos del grano. Son los demonios que están atentos a ver en qué momento nosotros, al hacer nuestra siembra, al sacar nuestra semilla y al sacar nuestro grano, pueden caerles al cuello, como dice, y comerse la semilla. Ahora dígame usted, ¿por qué los demonios pueden hacer eso? Por nosotros mismos. Porque cuando nosotros sacamos el grano y lo queremos sembrar para satisfacer nuestra propia carne, nuestros propios apetitos carnales, entonces estamos permitiendo que los demonios, que los espíritus inmundos, que las aves del cielo se lleven ese grano. Entonces, hermanos, nosotros ¿qué podemos hacer? Debemos de tener cuidado cuando tomamos el grano y lo vamos a sembrar. Debemos de saber que siempre hay un enemigo que nos está viendo. Por lo tanto, tengamos cuidado de la manera que nosotros sembramos. Amén. Pero si nosotros sembramos por el Espíritu, en nosotros vamos a cosechar vida eterna. Amén. Pero si se agrada lo que nosotros estamos sembrando, el Señor va a respaldar lo que nosotros hagamos. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ese es un enemigo de los granos, los demonios. El demonio en sí, Satanás, los espíritus inmundos. Yo no quiero ahondar en ese tema, probablemente mi esposo lo haga. Pero quisiera hablarles acerca de otro enemigo del grano, y esta es la cizaña. Amén. Usted ha oído hablar de la cizaña, ¿verdad? Esta también es enemiga del grano. En su parábola de la cizaña, Jesús dice: mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo. Mateo 13:25. En la tierra santa a menudo se le llama a la cizaña trigo silvestre, porque se parece al trigo, solo que sus granos son negros. Le voy a decir cómo definen aquí a la cizaña.
y le voy a leer. Dice, el nombre árabe para la cizaña es zawan, con Z y W, zawan, y abunda en todo Oriente. Esta es una molestia para el agricultor, dice. El grano es pequeño y se encuentra en la parte alta del tallo, el que permanece peladamente erecto. Su sabor es amargo y cuando se come separadamente o cuando se diluye en el pan ordinario, causa vértigos y a menudo actúa como vomitivo. Es pues un fuerte veneno soporífero y debe cuidadosamente ser separado y separado del grano, trigo por trigo, o sea, grano por grano debe de ser separado. Entonces el enemigo de nuestro grano es el otro grano, es la semilla que el Señor no plantó, la semilla que el Señor no nos dio que plantáramos. Por eso volvemos a hablar de sembrar semillas diversas. Nos podemos equivocar y en vez de sembrar la buena palabra, podemos tomar una semilla de cizaña y sembrarla en la tierra junto con el trigo, y esa cizaña va a echar a perder la semilla de trigo que nosotros sembramos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por supuesto, los agricultores desean ardientemente exterminar la cizaña, pero efectivamente no puede. Déjeme decirle lo que encuentro yo como significado de la cizaña en la Real Academia Española. Y dice ahí, cosa o persona que daña, perjudica o estropea a aquellas otras en las que surge o está. Mire qué atinada la interpretación. La cizaña entonces es una persona que daña a otras en donde crece y nace. Quiere decir que cuando nos están hablando de la cizaña, de esa clase de semilla, de esa clase de grano, nos están hablando de las iglesias de Dios. De las iglesias nos están hablando, porque ahí la cizaña crece junto al trigo. Mire qué tremendo. La cizaña crece junto al trigo. Ahora bien, como lo dice en Mateo, que la cizaña crece junto al trigo, por ello sabemos que las señales para conocer que se acerca el fin de los tiempos, dice, es la aparición abundante en su iglesia, los campos de trigo de la cizaña, porque la cizaña nos enseña que, de acuerdo a la Biblia, son los falsos cristianos. Veamos por qué dice que las cizañas son los falsos cristianos. Mateo 13, 37, 42 dice, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Fíjese usted que hablar de la cizaña es algo muy amplio. Yo no quisiera tomar ya mucho tiempo, ya creo que va avanzando mi tiempo, pero quisiera que usted anotara algunos versos que son importantes para que usted después pudiera ahondar en ellos. Al preguntarle los discípulos sobre el significado de la parábola de la cizaña de Mateo 13:36, el Señor les reveló lo siguiente. En primer lugar, les dijo que el hombre que sembró la buena semilla es Jesucristo, hablando de esa parábola, no de la parábola que vimos anteriormente, sino de esa parábola. Marcos 4:14 y Mateo 13:37. Segunda cosa, dice que la buena semilla es el evangelio y quienes lo obedecen. Eso lo encontramos en Marcos 4, 26, 29. Luego de eso establece que el campo en el cual se siembra es el mundo, Juan 4, 35. El enemigo que sembró la cizaña es Satanás, el diablo, Juan 8, 44. La cizaña, que son los malos hijos, son los hijos del diablo, los falsos cristianos hacedores de maldad, está en Mateo 7, 21, 23. La siega es el fin del mundo, los segadores son los ángeles, Mateo 24, 30, 31. El granero es el reino de Dios, Mateo 7, 21. Y el fuego en el que se me quemaba la paja es el infierno, Lucas 13, 27, 28. Yo no voy a ahondar sobre esto porque no es el objetivo de esta enseñanza hablar acerca del tiempo del fin. Amén. Eso ya es parte del tiempo del fin, sino es para que usted quede claro en su mente acerca de que la cizaña como grano es enemiga
del grano que es el trigo. Y entendamos que la cizaña como grano está en medio de las iglesias. Amén. Que hay cizaña predicando palabra. ¿Sí? Que hay cizaña creciendo en medio del trigo. Porque la palabra de Dios no dice que la cizaña está solo entre las ovejas o en el pueblo. ¿Sí? La cizaña simple y sencillamente está en todas partes. Por eso hay que tener cuidado donde oye uno palabra. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, porque ahí puede haber una semilla de cizaña y ya nos fregaron, ¿verdad? Satanás ha enviado a los falsos ministros al mundo a diseminar mediante un poder engañoso la falsa semilla. Amén. Este falso evangelio produce falsos creyentes, no puede producir otra cosa. Entonces los falsos creyentes son aquellos que, creyendo que son buenos, no fructifican. Miren, hermanos, honestamente no vengo yo a querer ahondar en algunas cosas, pero hubo un movimiento que tomó mucha fuerza hace un poco de tiempo, y era respecto a hacer, no sé si aquí lo conocen o no, perdónenme, pero hacer encuentros. O sea, hacer y llevar gente a los encuentros, y que ahí sucedía esto, sucedía lo otro, y yo participé en ello, porque el lugar donde trabajo lo hicieron en algunas oportunidades, y pues yo tenía la curiosidad de ver, ¿verdad? Y pues era sorprendente, hermanos, era sorprendente. Yo no sé si ustedes alguna vez participaron en algún encuentro, pero era sorprendente ver lo que ahí sucedía. Yo veía, mi hermano, cómo, porque tienen pláticas ya que se aprenden de memoria, temas y ya no son revelados, a alguien se los reveló el Señor y uno era una repetidora de esos temas, ¿verdad? Entonces tenías que ir a hablar de lo mismo siempre, pero siempre había un mover sobrenatural, hermano. Se manifestaban los demonios, sucedían un montón de cosas, la gente entraba de los encuentros borracha, pero no de guaro, pues, sino no de trago, de licor, sino que entraban aparentemente borrachos del espíritu, y uno se quedaba, wow, confundido, hermano, diciendo, ay Dios, y de paso que el hermano Sergio me dijo, naranjas, hermana Pati, no, hermana Pati, y yo diciendo, ay, pero hermano, sí debería de ver lo que pasa. Y mire, hermano, al paso de los años, porque eso ya sucedió hace algunos años por allá, oye, uno se da cuenta, hermano, la cantidad de gente que entró ahí y que aparentemente se convirtió al Señor. Ahora mírelos en el puro mundial, metiendo goles y dejándose meter los goles, ¿verdad? Amén. Y mire, gente que no se convirtió para nada, gente que ahora hasta aborrece el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay falsos que siembran semilla falsa. Mire, hermano, las almas no se ganan porque el Señor se lo reveló a un movimiento y por medio. No, la Biblia dice, hermano, en el libro de Hechos, que un hombre, todavía nosotros estamos mejor que ese hombre. No, pero ese hombre no tenía educación, no tenía nada, sin embargo se paró, y por el poder del Espíritu sobre él, 3,000 personas fueron convertidas en un mensaje, hermano. Amén, gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. O sea, ¿dónde queda la revelación del crecimiento? Dice la Escritura, el crecimiento lo da Dios. Amén. No tenemos ninguna táctica humana para poderlo hacer. Amén. ¿Por qué me metí a hablar de eso? Sí. Por los falsos creyentes. Entonces tenemos que tener cuidado, porque las falsas enseñanzas le permiten al hombre acercarse a Dios únicamente para obtener riquezas terrenales. Eso usted lo puede encontrar en Juan 6:26. Hay 4 aspectos importantes que debemos saber acerca del trigo y de la cizaña. ¿Por qué me estoy deteniendo bastante en la cizaña? ¿Sabe por qué? Porque la cizaña como grano crece dentro de la iglesia. Entonces, nosotros como pastores, nosotros como obreros,
tenemos que tener aguzado el entendimiento para saber en qué momento hay cizaña. Obviamente usted no va a poder venir y decirle, hermano, cizaña, te vas fuera. No, ¿verdad? Pero usted ya va a saber dónde está germinando ese granito y entonces va a poder actuar. Las 4 cosas que quiero mencionar acerca de la cizaña en relación con los hermanos es que cuando el trigo aún no ha madurado, es del mismo color verde que la cizaña. O sea, si uno mira al trigo no maduro junto al grano de cizaña, usted no hace diferencia entre uno y otro. No hay diferencia entre ambos. Esto nos habla, hermanos, de que de la misma manera los cristianos que son inmaduros se van a confundir con la cizaña. Entonces usted tiene que esperar que ese cristiano madure para poder diferenciarlo de la cizaña. Amén. El problema es que hay muchos cristianitos en la iglesia que tienen 60 años de convertidos y son inmaduros como que fueran recién nacidos. Entonces pasan los años y uno jamás sabe si ese fulanito es trigo o es cizaña. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la inmadurez espiritual no es solo por el tiempo que uno tiene de estar en el evangelio, ¿sí? La inmadurez espiritual es porque uno ha vivido de acuerdo a sus propios caprichos, de acuerdo a su propia mente, y ha hecho las cosas con sus propias fuerzas, igual que un niño. Amén. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, la cizaña no deja crecer al trigo porque le roba el agua, los nutrientes de la tierra y el sol. Incluso es frecuente que contamine al trigo con hongos venenosos. De igual manera, la cizaña o falsos cristianos que crecen en la iglesia contaminan a los buenos. De igual manera como la cizaña contamina al trigo, así también los malos cristianos contaminan a los buenos. Puede llegar a tal punto que la contaminación sea tan severa que les pegue los hongos al trigo y que el trigo deje de ser funcional cuando crezca, porque creció enfermo. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que educar, tenemos que formar, tenemos que predicar, no nos tenemos que cansar de dar la palabra al pueblo de Dios para que se prepare. Hermano, miren, no es fácil cuando alguien recién convertido entra a la iglesia, alguien que uno no conoce y que nadie conoce, y entran como ovejas, pero son lobos. Eso tú no lo sabes, pero tienes que darle la enseñanza a tus ovejas para que ellas mismas descubran la cizaña que está creciendo a su lado y huyan. Hermano, hay que enseñarle a las ovejas que no se reúnan en los discipulados para murmurar, que no se reúnan en reuniones cristianas para hablar de sus coberturas, de los que sirven en la iglesia, de los otros hermanos, sino que se acostumbren a hablar con cánticos y salmos espirituales, dice la palabra del Señor, porque de esa manera ustedes les están enseñando al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, a discernir entre el trigo y la cizaña. Amén. La tercera cosa es que el trigo sirve de alimento, la cizaña no sirve para nada. Amén. Todo lo contrario, pues además de impedir la maduración del trigo y demás cereales, y además de eso volverlos venenosos, entorpece su recolección. Aquí el cristiano genuino consigue madurar. Cuando el cristiano es maduro, es como el trigo. Para fructificar debe de morir. Amén. Esa es otra clave para la siembra. Tú no puedes sembrar si no has muerto a ti mismo, porque ¿de qué vas a sembrar? ¿Qué vas a sembrar si no has muerto? Entonces hay muerte previa a la resurrección. Hay muerte del grano previo a la siembra. Amén. Cuando tú siembras tus diezmos, esos diezmos están muriendo para ti, porque tú no los vas a poder usar en tu casa. Amén. Amén. Porque hay muerte, probablemente haya dolor para darlo. Porque hay muerte en tu ofrenda,
probablemente duela darlo, pero cuando nosotros los matamos, hay resurrección de vida y fructificación en medio de eso. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con ello. Nosotros debemos de haber pensado que hay gente que nace de nuevo, pero no le gusta morir. Entonces se quedan enanos, se quedan pequeños y nunca van a crecer. Le van a dar lugar a la obra del diablo, y no estamos hablando aquí de la salvación, porque ese es un tema doctrinal del cual no me voy a meter, sino simple y sencillamente para que entendamos cómo la cizaña puede ir creciendo a la par del trigo. Amén. Un cristiano genuino entonces deberá guardarse de ser contagiado, porque de lo contrario va a ser igual que la cizaña, no va a servir para nada. Amén. Y por último, el número 4, el trigo no maduro o contaminado tampoco sirve de nada, y junto con la cizaña se usaban para calentar el horno. Como ya dijimos, el trigo alrededor del cual crece la cizaña tiene que tener cuidado de no contaminarse. Si se contamina, se corta, junto con la cizaña se pierde. Entonces debe de apartarse de la cizaña. Obviamente el trigo a veces no puede hacerlo, porque la cizaña está sembrada en la misma tierra que él. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tiene que tomar la conciencia, la consideración de quienes están a su lado. Nosotros, dice la palabra del Señor, adaptándolo a la vida cristiana, dice que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Entonces nosotros estamos con la cizaña pero no somos cizaña. Amén. Tenemos que aprender a hacer la diferencia y a hacer la manera en que Dios quiere que hagamos. Dice entonces que de igual manera, si nosotros permitimos que los falsos cristianos nos contagien de su mal ejemplo y mala influencia, nos iremos útiles para el propósito de Dios. Hermano, cuando alguien te empiece a contaminar con sus comentarios, aléjate, huye. Y si alguien te llega a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui, no. Pero cuando alguien le llegue a hablar mal a usted de alguien, así dice usted. Es que él habló de usted, hermano. Fíjese que dijo que usted es esto, que usted lo otro. Ah, bueno, muy bien. Llamémoslo, vámonos a platicar con él para ver por qué lo dijo. Ah, no. Mire, yo no me quiero meter en problemas. Entonces, no se quiere meter en problemas, no me venga a decir nada porque no me interesa. Ay, no, que cómo le voy a decir yo eso, se va a molestar porque es mi amigo. ¿Qué amigo quiere usted con esa maña? Que se alejen, hermano. La única manera de matar la cizaña es así. ¿Qué otra manera tenemos? No va a estar usted sobándole el lomo a la cizaña. Ay, sí, papaito, ya te conozco, sos cizaña, pero está bueno, ¿verdad? El Señor me ha enseñado a amarte, ¿verdad? No es así. Tenemos que aprender a vivir en derecho, amén. Ya ni miro, ¿qué hora es? Ya son las 11. 12. Ay, santo, entonces llegamos aquí. Amén. Bueno, usted ve a los otros enemigos del grano, que son el fuego. Amén. Usted lo puede buscar después. Y en la palabra fuego hay muchas cosas, hermano, que ya no nos dio tiempo de abarcar. Pero también hay otro enemigo que también, para profundizar en él, necesitaría la otra hora. Y son las langostas. Así que tenga usted presente que esos son los 4 enemigos del grano. El fuego realmente es un enemigo certero, pero las langostas lo es más. Déjeme decirle que la langosta, lo dice el libro de Joel, aparece como que fueran 4 animales diferentes. Algunos dicen que son 4 fases del crecimiento del mismo animal, pero científicamente solo hay 3 fases del crecimiento del animal. Yo creo más que nada que era diferentes momentos en que la misma langosta, o sea, diferente langosta en diferente momento llega y se come el grano. Así que tengamos cuidado con eso y que el Señor añada bendición a su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Les bendigo, amén.